Bueno, entonces, muy buenas tardes. El día de hoy es el 23 de mayo que se celebra el Día Internacional del Melanoma. Soy la doctora Karina Archila, residente 3 de Oncología Médica del ICS, y vamos a presentar el día de hoy un caso. Bueno, entonces, pues le conocemos al melanoma como el pequeño gran monstruo. Y entonces el caso clínico que tenemos el día de hoy es un paciente masculino de 72 años, casado, tiene como antecedentes médicos hipertensión, diabetes mellitus y es fumador de 50 cajetillas al año. La historia de la enfermedad del paciente es que inicia con disnea a medianos y grandes esfuerzos, tos y secreción purulenta de 3 semanas de evolución, por lo que consulta con un médico particular, quien lo refiere un neumólogo. En febrero de 2017, quien le realiza rayos X de tórax, evidencia un nódulo solitario, le inicia antibióticos por la tos y la secreción purulenta y el paciente mejora. Pero como seguimiento del nódulo, pues decide realizarle un TAC de tórax. Entonces, en la TAC de tórax podemos evaluar aquí que tenemos este nódulo en lo que es el lóbulo izquierdo. Entonces, se considera por la historia del paciente que es un fumador de 50 cajetillas al año y por la sintomatología, que sea un primario de pulmón. Entonces, le realizan una biopsia. Y la biopsia evidencia que es un melanoma metastásico. Entonces, el paciente pues es evaluado por dermatología, pero no evidencian ningún melanoma o ningún lunar que fuese sospechoso de ser el primario. Entonces, además, es evaluado por cirugía de tórax, quienes consideran que el paciente no es candidato para cirugía. Entonces, el paciente pues es referido a oncología médica. En marzo del 2017 se realiza un PET scan de estadiaje. Entonces, y aparte de esto, se le realiza pues estudios a la biopsia, la cual evidencia que es un melanoma con BRAF mutado de 600. Entonces, tenemos aquí las dos lesiones. Una es, bueno, pues como sabrán, el PET scan, pues lo que nos evidencia son lesiones activas. Entonces tenemos una acá y tenemos la otra aquí. Estas son activas y esta es la misma que está ahí arriba, pero también les llama la atención que tiene una lesión, un ganglio linfático. Entonces, como ya lo había mencionado antes, pues el paciente no es candidato para resección. Entonces, se decide iniciarle anti-PD1 con pembrolizumab en abril del 2017. Como efecto adverso, pues el paciente tiene nada más un rash cutáneo leve. Y en el seguimiento, pues en el primer estadiaje que se realiza en el 2018, el paciente pues ya muestra mejoría clínica y disminución de las lesiones. En el segundo estadiaje, en el 2019, el paciente presenta mejoría continua y las lesiones desaparecen y pues queda en observación. Y el último seguimiento que se le dio a este paciente en febrero de 2020, pues el paciente se encontraba sin evidencia de actividad tumoral en las imágenes, tanto en PET como en tomografía. Entonces, esta es la tomografía que tenemos del paciente posterior a, esto es del 2020, posterior a 2 años de estar con pembrolizumab, donde ya no se evidencian los nódulos que se encontraban, ni el ganglio. Entonces, como revisión bibliográfica, pues vamos a revisar brevemente algunos estudios sobre inmunoterapia. Y pues vamos a ver brevemente aquí
Entonces tenemos, esto es la célula T. Al centro tenemos la célula del cáncer hacia la derecha y tenemos la célula dendrítica. Entonces, tanto CTLA4 como PD1 pertenecen a la célula T y el PDL1 se encuentra tanto en células dendríticas, que son células presentadoras, o en células del cáncer, como en los tejidos. Entonces, pues tenemos estas células y ¿cuál es el fin? Bueno, pues lo que pasa es que las células del cáncer lo que hacen con las células T para escapar, como uno de los hallmarks del cáncer, es que lo que realizan es un adormecimiento de las células T para escapar la apoptosis por medio de PD1. Entonces, estos anticuerpos van exactamente a lo que es CTLA4. Aquí tenemos ipilimumab, que es uno de los que vamos a hablar hoy, que va hacia CTLA4, y tenemos lo que es inhibidores de PD1, que sería pembrolizumab y nivolumab, y también tenemos inhibidores de anti-PDL1, que sería tesulizumab y durvalumab. Entonces, pues tenemos aquí lo que es un enfoque para seleccionar la terapia sistémica de un paciente con melanoma. Sí es importante saber el estatus mutacional de BRAF V600. El 50% de los pacientes que tienen melanoma van a tener el BRAF V600 mutado. Entonces, pero lo más importante de esto, bueno, si tuviese una mutación para BRAF, lo primero que usted debe de preguntarse si el paciente es elegible o no para inmunoterapia. Entonces, ¿por qué nos vamos de una vez a inmunoterapia y el por qué yo voy a hablar de inmunoterapia el día de hoy? Bueno, voy a hablar de inmunoterapia porque según la NCCN, la inmunoterapia es categoría 1 para el tratamiento de los pacientes con melanoma metastásico. Entonces, ¿y qué hace que un paciente sea pues elegible para inmunoterapia? Bueno, que el paciente no se encuentre utilizando esteroides o inmunosupresores, porque esta es la base de la forma en la que funciona la inmunoterapia. Y otro es que el paciente no tenga enfermedades autoinmunes. Entonces, si el paciente pues no tiene estas características y sí es elegible, entonces aquí tenemos las opciones que son dupletes de nivolumab más ipilimumab, nivolumab más relatimab, que ahorita lo vamos a ver, y o podría ser inmunoterapia con un único agente. ¿Cuáles son los únicos agentes? Serían pembrolizumab y nivolumab. Y pues si no son elegibles para la inmunoterapia, pues tenemos otras opciones como inhibidores del BRAF más inhibidores de MEK, como es dabrafenib contra trametinib, encorafenib más vinitinib, bemurafenib más cobimetinib. Entonces, ahorita vamos a platicar de esto. Ok, bueno, entonces, si se dieron cuenta, estaban como primera opción los que son los dupletes. Entonces tenemos primero este estudio que es nivolumab más ipilimumab combinado o inmunoterapia para melanoma no tratado. Entonces, aquí fueron 945 pacientes. El nombre de este estudio es el Checkmate 067 y fueron 95 pacientes estratificados uno a uno, como lo podemos ver, y 316 se fueron a nivolumab, 314 se fueron a nivolumab más ipilimumab y 315 solo a ipilimumab. Las dosis fueron nivolumab 3 miligramos por kilo, cada 2 semanas, nivolumab más ipilimumab, 1 miligramo por kilo de nivolumab más 3 miligramos de ipilimumab, y
de ipilimumab, pues 3 miligramos por kilo. Bueno, entonces lo importante aquí es ver, aquí lo que tenemos es la supervivencia libre de progresión. Entonces podemos ver que los pacientes con el duplete, que es la línea naranja, tuvieron una supervivencia libre de progresión de 11.5 meses versus nivolumab solo, que es la línea azul, de 6.9 meses versus 2.9 meses solo con ipilimumab. Muy bien. Luego tenemos los pacientes y les quería decir que fue estadísticamente significativo. También tenemos, recordemos que si vamos a hablar de inmunoterapia y si vamos a hablar de inhibidores de PD-1, pues debemos de conocer el estado de PDL1 de los tumores. Entonces, aquí tenemos que los pacientes, se hizo una división de los pacientes que eran PDL1 positivos y esta es la supervivencia libre de progresión. Entonces podemos ver que los pacientes que tenían del grupo, bueno, aquí dividimos los que tienen nivolumab y los que no tienen nivolumab. Entonces no hubo diferencia entre el nivolumab solo y el nivolumab más ipilimumab. Estos tuvieron una supervivencia libre de progresión de 14 meses versus los que tuvieron ipilimumab, que fue una supervivencia de 3.9 meses. Entonces, aquí la situación es que recuerden que el nivolumab es el que es el inhibidor del PD-1. Entonces, si esto, o sea, aquí no va a haber diferencia porque el ipilimumab no va a tener ninguna, o sea, una importancia como tal sobre estos pacientes, porque aquí el que se lleva pues el premio es el nivolumab. Ahora esto cambia. Aquí tenemos pacientes que tienen PDL1 negativo. Entonces, en estos pacientes, pues, tenemos que aquí, obviamente, le fue mejor al duplete, que bloquea las dos vías. Tenían una supervivencia libre de progresión de 11.2 meses para el duplete, 5.3 meses para nivolumab y 2.8 meses para ipilimumab. Luego, estas tablas me gustaron. Esto se llama la mediana del cambio en el tamaño tumoral. Entonces, aquí podemos ver que la mediana del cambio fue del menos 34%, o sea, disminuyó para los pacientes que tenían nivolumab un 34% el tamaño tumoral, pero podemos ver que a diferencia con el duplete, los pacientes que estuvieron con el duplete, el tumor disminuyó un 51% para la media, y ahora comparamos con ipilimumab solo, quienes solo tuvieron una disminución del tumor, la media del 5.9%. Entonces, otra de las cosas importantes es que estos estudios, cuando inician, pues los objetivos primarios son la supervivencia libre de progresión y los efectos adversos. Entonces, en los efectos adversos, pues, tenemos que los pacientes que tuvieron nivolumab más ipilimumab, al final, pues, todos tuvieron efectos adversos, pero el duplete tuvo un 68% de efectos grado 3 y 4, a comparación de nivolumab, que es el 43%, el solo, y el ipilimumab, que tuvo 55% de efectos adversos grado 3 y grado 4. Y entre los principales, pues tenemos lo que es la diarrea, la fatiga y el prurito. Entonces, ¿qué es lo que concluimos aquí? Bueno, lo que se concluye aquí es que los pacientes que serían los mejores para este estudio son aquellos que tienen un ECOG de 0 o 1 y que suponemos que que están con un estado funcional que les permite resistir efectos
adversos grado 3 y grado 4. También podemos observar que el nivolumab no solo fue mejor en supervivencia libre de progresión, sino que tiene un menor número de efectos adversos grado 3 y grado 4 que ipilimumab. Entonces, aquí se concluye que aquellos pacientes que consideramos que van a aguantar, pues los deberíamos de incluir en el duplete. Bueno, el estudio anterior, que es el Checkmate 067, pues no, en el tiempo en el que ellos pues dieron los resultados, la supervivencia global estaba inmadura. Entonces, decidieron hacer una continuación a los 5 años. Entonces, en este estudio es la continuación donde demuestra la supervivencia a 5 años del estudio anterior. Y la mediana de seguimiento para estos 945 pacientes fue de 60 meses. Y aún, a pesar de los 60 meses o 5 años, aún no se había conseguido la mediana de supervivencia global para los pacientes con nivolumab más ipilimumab, porque podemos ver que el 52% aún se encuentra vivo, versus el 44% de nivolumab versus el 26% de ipilimumab. Y aquí tenemos los pacientes que son con mutación BRAF y los que no tienen mutación BRAF. Entonces, para los que tienen mutación BRAF, el 60% se encuentra vivo a los 60 meses versus el 46% de nivolumab solo versus el 30% de ipilimumab. Y aquí cambia levemente con un 48% de los pacientes con BRAF mutado, pero mencionaban que pues esto no lo consideran tan estadísticamente significativo porque el número pues no era igual entre un grupo y el otro. Entonces, otra cosa importante es que los pacientes, vamos a ver más adelante, pero pudieron quedarse sin medicamento, los que tuvieron respuesta completa o una respuesta parcial, pues pudieron estar 18 meses sin tratamiento hasta iniciar una nueva terapia, versus nivolumab, que estuvo solo 1.8 meses, versus ipilimumab, que estuvo 1.9 meses. Entonces, estos son los pacientes a los 5 años. El morado es los que no tienen tratamiento, azul, que se encuentran en un estudio, y el anaranjado, que se encuentran en una terapia subsecuente. Entonces, lo importante aquí es que el 74% de los que se encuentran con duplete, pues se encontraban sin tratamiento al ser evaluados a los 5 años, versus los demás. Y también debemos de evaluar que si recordamos, pues los números eran iguales y a diferencia de lo que es el duplete, pues ipilimumab solo tiene 67 pacientes vivos. Y así damos terminado el Checkmate 067 y luego vamos a hablar de lo que es el estudio de pembrolizumab versus ipilimumab en melanoma avanzado. Bueno, entonces este es el estudio Keynote 006 y aquí pues fueron 900, vamos a ver, sí, 900 pacientes y entonces, vamos a ver, 834, disculpen. Entonces aquí pues lo importante es que miran la supervivencia libre de progresión. Aquí dividieron también uno y uno y la forma fue que a un grupo le dieron pembrolizumab cada 2 semanas, al otro le dieron pembrolizumab cada 3 semanas y al último le dieron ipilimumab. Solo es de hacerse saber que el pembrolizumab, a diferencia de lo que se encuentra en la FDA, que pues mencionan que son 3 miligramos por kilo, ellos le dieron 10 miligramos por kilo. Entonces, y aquí a los 6 meses, pues el corte, el 47 y el 46% de los pacientes que estaban con pembrolizumab se encontraban
sin progresión versus un 26% que se encontraban libres de progresión con ipilimumab. Y esto es pues la supervivencia global. Entonces, este es el seguimiento a los 12 años, a los 12 meses, disculpen, y el 74% se encontraba vivo de los pacientes que tenían pembrolizumab cada 2 semanas, versus el 68% de pembro cada 3, y 58% se encontraba vivo con ipilimumab. Estos pacientes, pues la situación es que, solo un momento, ya voy a terminar. Entonces, con estos pacientes, pues no habían llegado a la media y luego hubo un cruzamiento, entonces ya no, pues ya no terminaron este estudio por eficacia. Y este es como lo último que les voy a mencionar. Es un estudio sumamente nuevo, de ahorita del 2022, de enero, que es relatimab y nivolumab versus nivolumab en pacientes con melanoma avanzado no tratado. Entonces, lo interesante es que el relatimab pues, es un anticuerpo contra LAG3, porque se están buscando nuevos anticuerpos y pues lo que evidenció es que para los pacientes se encontraban con supervivencia libre de progresión. Estos pacientes eran 714, en el duplete fueron 10 meses libres de progresión versus nivolumab con 4.63. Y entonces, pues que tiene menos efectos adversos que lo que es el duplete de nivolumab más ipilimumab. Entonces, como conclusiones, tenemos que la expresión de PDL1 es por sí sola un marcador predictivo de eficacia. Hasta el momento, ninguna otra terapia, aparte de la combinación, ha demostrado una sobrevida global mayor a 60 meses. Y la mejor respuesta puede aumentar con el tiempo con los inhibidores de checkpoints. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Ahorita pues continuamos con el doctor Amílcar Delgado, que fue residente de medicina interna el mes pasado y que esperamos que se decida por onco. Adelante, Amílcar. Sí, buenas tardes, no sé si me escuchan. Te escuchamos y vemos tu presentación. Okay. Bien, el caso que presentamos, pues, es un paciente de iniciales RRJ que ingresó el 17 de diciembre de 2020, sexo masculino de 49 años de edad, casado, religión católica, es universitario dedicado a la contaduría y originario y residente de la ciudad de Guatemala. Pues entre los antecedentes familiares fueron negados, médicos, pues es hipertenso desde hace 5 años, tratado con ARA2 y felodipino cada 24 horas, diabético tipo 2 desde hace 10 años, utiliza glargina 30 unidades e hipotiroideo desde hace 3 años con levotiroxina, 100 microgramos al día. Quirúrgicos fueron negados, alérgicos, no refirió algún antecedente más de importancia. El motivo de consulta, pues, fue una masa anal de 3 meses de evolución. En la historia, pues, fueron datos recopilados tanto por el paciente como por lo que cirugía, quien fue quien lo ingresó esta fecha. El paciente pues refiere que 3 meses previos había presentado molestias a nivel anal, refiriendo que a la autoevaluación percibía la presencia de una masa de bordes regulares. Generalmente se asociaba con dolor a la palpación y también al acto defecatorio. Era poco móvil y pues había asociado a este cuadro, pues presentaba ocasionalmente cuadros de hematoquesia, por lo que consultó con médico particular, quien luego de la evaluación pues decidió referirlo a la unidad de cirugía de nuestra unidad. Esto pues considerando posible cuadro de hemorroides. En la revisión por sistemas, pues lo único pues se refiere que ha tenido pérdida de apetito con consumo de 1 o 2 tiempos de comida.
Únicamente, pues el paciente evidenciaba 158.82 como dato positivo en los signos vitales, el resto normal, un ECO de 0, y pues el paciente al ingreso, lo único positivo que se documenta por parte de cirugía es al tracto rectal, una lesión de aproximadamente 3 por 2 centímetros en el borde anal izquierdo. En la paraclínica, en el hemograma, pues no se documentan datos positivos de importancia, no se evidencia anemia ni leucocitosis. En la química, pues tampoco alguna alteración hidroelectrolítica o en el panel de glicemia y función renal, todo aparentemente normal. Pues el paciente ingresa a cargo de cirugía con el plan por los hallazgos, una toma de biopsia. La biopsia pues, reporta una neoplasia maligna ulcerada de crecimiento nodular de un tipo histológico, un melanoma maligno anal, que es positiva para HMB45 y S100, que pues el S100 es un marcador de diferenciación de melanoma, y el HMB45 pues sabemos que es un antígeno relacionado a melanoma, y negativas para SACA-E1A3 y este panel de antígenos que pues nos descartan algunos carcinomas de próstata principalmente. En cuanto al seguimiento y a la evolución, pues el paciente es evaluado por primera vez en oncología médica de consulta externa en enero del 2021 con tomografías de estadiaje sin actividad tumoral. Hay una consideración por parte de oncología de referir nuevamente a cirugía oncológica para valorar la ampliación de bordes, es decir, como tratamiento quirúrgico. Sin embargo, el paciente se evaluó en marzo nuevamente por cirugía oncológica, y pues en este momento ellos consideran que el caso debería ser presentado a clínica de tumores. El 15 de marzo del 2021, el caso se discute en clínica de tumores y consideran y se concluye que se beneficiaría de una resección abdominoperianal y envían para evaluación preoperatoria. Sin embargo, pues el paciente se mantiene en ese momento indeciso y se presenta negativo a tratamiento quirúrgico. En mayo de 2021, pues solo se evidencia un nódulo sospechoso de aproximadamente 5 milímetros, nuevamente reenvían a oncología médica. En junio, pues el paciente persiste con la decisión de no operación, y pues ya han transcurrido aproximadamente 6 meses de la conducta previa que se había decidido quirúrgica. Y en septiembre de 2021 realizan un PET scan, el cual pues, no es concluyente para enfermedad metastásica. Acá tenemos algunas imágenes. Y actualmente el paciente persiste dada su negativa a la opción quirúrgica, pues se halla en vigilancia con tratamiento conservador, nada más. Y bueno, se preparó una breve revisión en cuanto relacionada a este tema, algunas generalidades sobre el melanoma locorregional. Pues los melanomas malignos a nivel rectal o perianal son demasiado raros, pertenecen a los melanomas de tipo mucoso, y estos pues generalmente representan un 1% de los tumores malignos a nivel colorectal. En cuanto a su incidencia, pues si nos basamos en las características macroscópicas, casi un 30% son amelanóticos, es decir, sin pigmento, y un 70% son pigmentados. Un 20 o un 30% de estos melanomas se localizan en el recto, y generalmente la mayoría de estos, hasta un 80%, pues generalmente los encontramos en el margen anal. Dada su característica clínica y la presentación en la que los pacientes llegan a la consulta, pues generalmente se retrasa el diagnóstico considerando por un posible cuadro de hemorroides, por ejemplo, por la rectorragia, el dolor a la defecación, la protusión a nivel de recto. Algunos datos
la mayoría de los carcinomas mucocutáneos primarios, pues generalmente son más agresivos, perdón, los melanomas mucosos generalmente son más agresivos que los cutáneos y con un peor pronóstico. En cuanto a su incidencia, no tenemos datos locales, pero en un estudio en 2016 en Estados Unidos, pues se documentaron aproximadamente 640 casos en total, lo que equivale más o menos aproximadamente a un 0.343% por millón de habitantes. Factores precipitantes, pues generalmente a diferencia de los melanomas cutáneos, estos, su principal factor es la exposición a los rayos ultravioletas. No se han identificado factores de riesgo predisponibles para tanto ambientales o de otro tipo para este tipo de enfermedad. Y pues entre los factores pronósticos, pues generalmente se encuentran tres. La invasión perineural, que pues es básicamente la invasión a tejido neural a nivel local, el tamaño y grosor del tumor y la presencia de un melanoma amelanótico que mencionábamos anteriormente, estos que no son pigmentados. Cabe mencionar que generalmente estos tipos de melanomas son más frecuentes según la incidencia en mujeres que en hombres. En cuanto a sus etapas y a la estadificación, pues la etapa 1, esta enfermedad se considera localizada, es decir, cuando no tiene extensión a nivel de ganglios regionales. Cuando esto ya pasa a nivel de ganglios, pues ya se considera una etapa 2, y una etapa 3 se considera cuando existe una metástasis a distancia. En cuanto a la mediana de supervivencia, pues la etapa 1 aproximadamente es de 24 meses. A los 5 años, pues estos pacientes tienen un 26,7% de supervivencia. La etapa 2 pues se reduce a 17 meses la mediana de supervivencia y pues tienen solo un 9,8% de supervivencia a los 5 años. Y en la etapa 3 pues una media de supervivencia de 8 meses y una nula supervivencia a los 5 años. En cuanto al manejo de la enfermedad, pues no existe, pues cuando hablamos de una enfermedad locorregional, es decir, en una etapa 1, como el caso en el que se acaba de presentar del paciente, pues generalmente la cirugía es el tratamiento de elección y pues generalmente incluso puede considerarse curativa en algunos casos o en la mayoría de los casos. El objetivo del tratamiento, pues básicamente es la incisión con márgenes negativos y la preservación del esfínter. La resección abdominoperianal, que era la indicación que se había dado para este paciente del caso que se comentó anteriormente, pues se reserva para pacientes con enfermedad localmente voluminosa y en pacientes cuidadosamente seleccionados con riesgo de reincidencia local. Pues básicamente ahí encontré este estudio en donde evaluaron durante 3 décadas de manera retrospectiva pacientes que presentaron melanoma anal y el abordaje quirúrgico que utilizaron. Dividieron esto en 2 grupos, en pacientes que fueron sometidos a una resección abdominoperianal, fueron 51 pacientes en total, y pacientes que fueron sometidos a una incisión transanal, fueron 92. Cabe resaltar que este último procedimiento, la incisión transanal, pues es un procedimiento menos agresivo, por decirlo así, es más conservador. Sin embargo, claro, por supuesto, los pacientes compartían las características de ser un melanoma localmente avanzado, que se reservaba sin invasión ganglionar. Y pues los dos no presentaron una diferencia en cuanto a la supervivencia en las curvas de Kaplan-Meier. Ambos grupos, tanto los pacientes que recibieron una resección abdominoperianal tuvieron una media de supervivencia de 16 meses y los pacientes con incisión transanal tuvieron una media de 18 meses y pues no existe una diferencia entre estos casos.
Y pues básicamente a todo este tratamiento pues, luego de la cirugía, algunas bibliografías pues mencionan el hecho de la radioterapia adyuvante, pero esto es en casos seleccionados y siempre y cuando pues, el paciente esté de acuerdo, dadas las complicaciones que pueda generar la radioterapia. Y pues básicamente esta fue la presentación del caso. Gracias, Amílcar. Es un caso muy interesante que seguramente está bueno para presentarlo. Tal vez el único, bueno, antes de... Gracias, Amílcar. Vamos a seguir con el doctor Mario. Adelante, Mario. Son 4 casos. Ahorita vamos. Bueno, entonces, pues a mí me tocó, pues, uno de los, ¿cómo se llama? Uno de los escenarios que son los que actualmente tenemos en la institución, ¿verdad? Que es el uso de quimioterapia sistémica para abordar los melanomas. Es un paciente de 57 años que tiene, que tiene un ECOG en 1. Al paciente le hicieron una resección en la lesión del calcáneo hace 6 meses. Y posterior a la cirugía, a pesar de las curaciones del paciente, empezó a notar de que la lesión volvió a crecer nuevamente. No tenía ningún antecedente médico de importancia y vemos de que a pesar de que tenía la lesión que había sido compatible con melanoma, le hacen una resección de una masa que se palpaba inguinalmente, que se tenía sospecha de que era un ganglio. Y al igual que la biopsia del calcáneo, era melanoma epiteloide. Entonces se realiza el estadiaje del tumor y se documentan lesiones metastásicas tanto a nivel pulmonar como a nivel óseo. Entonces, antes de abordar este caso, hay algunas cosas que son importantes y es de que generalmente todos los pacientes que tienen melanoma, como vamos a ver más adelante, son lesiones que son sumamente típicas o fáciles de identificar a veces en la clínica y algunas veces se torna complicado, llegando a ser como por ejemplo el caso de aquí en el que no se logra documentar un tumor primario, pero generalmente la mayoría de las lesiones se van a identificar en un estadio temprano y es raro que estos se logren encontrar en una etapa avanzada. El estadiaje depende mucho del tamaño del tumor y si ustedes tienen un tumor que mide menos de 1 centímetro, a esto es lo que se conoce como, y es la única lesión que tiene el paciente, son los tumores tempranos y generalmente a los 5 años ustedes van a esperar que el 90% de estos pacientes estén vivos. Y pues generalmente forma parte de los estadios tempranos que son 1 y 2. Pero un tumor puede medir hasta 0.75 centímetros y de eso estaríamos hablando de que el paciente tiene un estadio 1 y de 0.75 a 1 centímetro de profundidad dentro de la piel, pues podríamos estar hablando de que es un estadio 2 dependiendo de algunas otras características. Pero una vez que sobrepasa ese tamaño y que hay presencia de ganglios, el paciente se encuentra en un estadio localmente avanzado y vemos de que la probabilidad de que este paciente sobreviva desciende enormemente. Y finalmente en los pacientes metastásicos, la esperanza de vida decae drásticamente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos actualmente disponible en el ICS? Nosotros no contamos con terapia target ni para las mutaciones, ni para la inmunoterapia. Pero generalmente las opciones de quimioterapia pues, son esa base de platinos y taxanos. Este es un estudio de enfermedad metastásica o pacientes que tenían enfermedad ganglionar que se catalogaba como categoría localmente avanzada, pero eran tantas lesiones que el tumor era inoperable. Por lo tanto, se decidió dar carboplatino en combinación con paclitaxel y este pues se administraba cada 21 días en comparación a uno de los objetivos que era dar alguna otra droga target, como por ejemplo un antiangiogénico como el sorafenib, que lo han visto ustedes que a veces lo utilizamos para hepatocarcinoma. Y generalmente los pacientes pueden alcanzar 6 o 8 ciclos
y posteriormente a eso a un máximo de 8 ciclos y después de eso la terapia se iba a descontinuar y el objetivo era ver cuánto vivían estos pacientes. ¿Qué pasó? Como vemos, no, no es algo muy esperanzador. La mitad de los pacientes, la enfermedad tenían algún tipo de respuesta, la enfermedad no crecía, pero significaba que si yo tengo un paciente que tiene enfermedad metastásica, la mitad de estos pacientes van a responder o la enfermedad no va a progresar, pero en ellos estamos esperando que aproximadamente van a vivir un promedio de 4 meses, ¿verdad? Y adicionar, por ejemplo, alguna terapia como la terapia angiogénica no hacía ninguna diferencia entre cualquiera de los dos pacientes. Y la otra cosa importante es de que a pesar de que los pacientes podían recibir alguna línea subsecuente de tratamiento que no dependiera de ninguna droga terciaria, sino que específicamente quimioterapia, finalmente los pacientes iban a vivir 11 meses. Tal vez algo importante de la quimioterapia, o que ustedes van a escuchar que a veces discutimos cuando pasan con nosotros, es de que nosotros utilizamos algo que se llama el tipo de respuesta que puede presentar un paciente y el porcentaje de los pacientes que pueden obtener ese tipo de respuesta. Respuesta completa, que CR, quiere decir que el paciente desaparece la lesión por completo. Respuesta parcial, esto quiere decir de que la lesión va a disminuir por lo menos un 30% del diámetro inicial, pero la lesión no va a desaparecer. La enfermedad estable quiere decir de que no logra disminuir ese menos del 30% ni va a aumentar un 30% de su tamaño inicial, o que la enfermedad progrese quiere decir de que va a aumentar más de un 30%. Y vemos, por ejemplo, que algo que es bien importante es que los pacientes que debutan con melanoma pueden tener un valor de deshidrogenasa láctica que puede ser normal o anormal. Y cuando hablemos de que este es normal, es un marcador de buen pronóstico. Bueno, pero en general, actualmente, por ejemplo, que nosotros podemos ofrecer en un paciente que tiene melanoma como primera línea es paclitaxel cisplatino y eso le puede dar en promedio 4 meses, evitando que la enfermedad siga progresando. Y en el caso, por ejemplo, y una esperanza de vida de 11 meses. Aparte de eso, por ejemplo, ¿qué otras opciones tenemos de quimioterapia que podemos utilizar en algún momento? ¿Verdad? Es otro estudio, ¿verdad? En el cual igual se trataba de utilizar otro tipo de droga que se llama paclitaxel, como paclitaxel modificado, igual en asociación a un platino, y vemos que también pues, era para enfermedad metastásica, y los pacientes podían utilizar algún otro tipo de terapia en las líneas subsecuentes. Algo importante, por ejemplo, es que todos los esquemas de quimioterapia van a tener bastantes complicaciones, pero generalmente los efectos que podemos esperar, pues siempre que es algo que ven ustedes común, que por ejemplo cuando un paciente está expuesto a un taxano o a un platino, que generalmente es lo que ponemos en el comentario, por lo que más frecuentemente van a consultar va a ser por las citopenias, y vemos pues que más de la mitad de los pacientes lo sufrieron en el tiempo. Bueno, ¿qué demostró esta otra combinación? Que, pues, al igual que como vimos, el cambio, por ejemplo, de utilizar nab-paclitaxel no disminuía ni cambiaba los efectos adversos. De hecho, se intentó usar un esquema diferente que era más complicado y que necesitaba administraciones subsecuentes de varios tratamientos, que vemos de que se administraba tanto el nab-paclitaxel como el carboplatino en distintos días, a unas dosis más bajas, tratando de obtener una mejor respuesta, pero vemos que tanto la sobrevida global como la sobrevida libre de progresión, que es la curva que ven anteriormente, pues igual, al igual que en el anterior, 4 meses y 11 meses de sobrevida global. Pues la diferencia entre la derecha y la izquierda es que los de la izquierda nunca se habían tratado, o sea, se usaba como primera línea, y del otro lado como segunda línea después de haber utilizado algún tipo de quimioterapia. Algunas otras alternativas, por ejemplo, algunos otros esquemas de quimioterapia que podemos utilizar, por ejemplo, como
temozolomida o la dacarbazina. Generalmente estos son algunas otras alternativas que tenemos. La temozolomida es tomada y también la tenemos en la institución, al igual que la dacarbazina. Y algo importante, ¿verdad? Como mirábamos el porcentaje de respuesta, generalmente estos pacientes responden muy mal al tratamiento y eventualmente van a progresar. Ven que solo, por ejemplo, el 2% de los pacientes desaparece el tumor, ¿verdad? Pero la mayoría lo que vamos a evitar es que el tumor siga creciendo o que disminuya a cierto tamaño, pero que no desaparezca. Y los resultados de la curva, tanto para los pacientes que podían utilizar, en este caso, fuera dacarbazina o temozolomida, ninguno de los dos era superior, ¿verdad? Entonces, el tiempo a esperar era de 2 meses, y si contamos, por ejemplo, con los 4 meses anteriores, podríamos estar hablando aproximadamente 6 meses de tratar de frenar la enfermedad. Algo importante, por ejemplo, que es lo que mirábamos anterior, es de que esto no va a cambiar, y eso estadísticamente, o sea, se pueden utilizar al principio el doblete, pueden usar el paclitaxel y el cisplatina, y después de eso, por ejemplo, utilizar la dacarbazina y la temozolomida, o se pueden utilizar al revés, ¿verdad? Con cualquiera de las dos opciones. No va a interferir el orden, pero muy probablemente exponer a estos pacientes al taxano y al platino pueden prolongar la sobrevida global, que vemos que en este caso pues fue menos, ¿verdad? Solo 7 meses en comparación a los 11 que hablábamos. Entonces, solo algunas cosas importantes con el melanoma, que son acrónimos, ¿verdad? Que cómo se llama, en quién sospechar. Generalmente, como les digo, lo más importante en la estadificación va a ser qué tan profunda es la lesión, pero si ustedes ven, por ejemplo, algún lunar que tiene asimetría, en cual los bordes no son regulares y no definen una lesión, sino que son irregulares, pueden haber varios colores dentro de la lesión. El diámetro excede el medio centímetro, bueno, o este va creciendo con el tiempo y va aumentando de tamaño, su forma cada vez se vuelve más aberrante o cualquier otro aspecto. Esas son las lesiones que hay que biopsiar. Y si están en un sitio accesible, la biopsia recomendable es que extirpen toda la lesión con el objetivo de que el tratamiento sea al mismo tiempo curativo. Entonces, solo algo que no se les olvide, que eso es, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, en el melanoma, vamos a tener también algunos criterios y vimos que los pacientes que son candidatos a quimioterapia van a ser los que tienen una escala funcional o que por lo menos tienen que poder ser ambulatorios y capaces de brindarse autocuidado. Estamos hablando de que tienen un ECOG de 2, 1 o 0, y que alguien, por ejemplo, que esté confinado a una cama, va a estar fuera del mismo, ¿verdad? Entonces, como ven actualmente en el mundo, la quimioterapia ni siquiera se encuentra dentro de las opciones terapéuticas actuales, pero en conclusión, por ejemplo, algo que hay que entender es de que el ejemplo que es la quimioterapia, no, hoy por hoy en el mundo no es la primera opción a tratar, ¿verdad? Sino las terapias target, como hablábamos previamente. Más o menos podríamos esperar de que alguien que no tenga acceso a esto va a vivir menos de 1 año, 11 meses en promedio, y sin que la enfermedad avance, combinando quimioterapias, podemos alcanzar 7 meses, ¿verdad? Si no le diéramos tratamiento, que es la opción, lo que podríamos esperar es que este paciente fallezca antes de los 6 meses. Por lo tanto, buscar estas nuevas alternativas tiene que ser lo que nos centramos. Y únicamente. Gracias, Mario. Y finalmente el caso de Luis. Adelante, Luis. Buenas noches, ¿ven mi pantalla? Debemos escuchamos, Luis. Ok, entonces por hora del tiempo vamos a ir un poquito rápido. El caso a presentar es de una mujer de 38 años con estas iniciales, que es administradora de
de una bodega, no tiene ningún antecedente médico y tampoco tiene antecedentes familiares ni exposiciones de riesgo para melanoma. El motivo de consulta, por ser conocida en oncología médica, fue traslado de cirugía oncológica por melanoma. La historia es que la paciente tenía un nevo gigante en la región dorsal derecha de nacimiento, que tuvo un crecimiento paulatino. Llegó hasta aproximadamente 10 centímetros, llegó con cirugía oncológica, le hicieron una biopsia y le hicieron referencia a oncología médica. Al inicio la paciente pues tenía un ECOG de 1 y una masa en el flanco derecho bastante grande que desafortunadamente no tengo foto de la lesión inicial, pero al final vamos a ver la lesión. Las tomografías de estadificación pues de inicio ya era metastásico, tenía múltiples imágenes pulmonares basales derechas y en el flanco derecho podemos ver en la imagen inferior izquierda que ahí está la masa que es de aproximadamente 10 centímetros, no penetraba la pared ni los músculos. En este momento fue cuando la conoció oncología médica. La biopsia pues tenía inmunohistoquímica S100, HMB24 y melanina A positivos concordantes con un melanoma. Como vimos, las imágenes pues ya tenía metástasis pulmonares, o sea, ya era una etapa clínica 4 debutante. Y como bien explicó Mario, pues nosotros no tenemos acceso pues de manera rutinaria a la inmunoterapia, por lo que la paciente inició con tratamiento con temozolomida, que es un agente alquilante oral que lo usamos sobre todo con pacientes con neoplasias en sistema nervioso central, pero que en algunos estudios se ha visto que tiene cierta actividad en melanoma. Luego de esto, en junio del 2021, en las tomografías de seguimiento, pues presenta progresión pulmonar con nuevas metástasis de diferente tamaño en ambos campos pulmonares y una lesión única hepática del segmento 7 de aproximadamente 2.5 centímetros. Afortunadamente, en este entonces, luego de 3 ciclos de temozolomida, la paciente pues llegó con un amparo a la consulta externa para el inicio de pembrolizumab y en junio del 2021 le iniciaron 200 miligramos intravenoso cada 3 semanas. Luego de esto, en agosto del 2021, la paciente aquejaba bastante cefalea, entonces se le hizo una resonancia magnética cerebral encontrando una lesión derecha parietal de aproximadamente 6 centímetros de diámetro con abundante edema perilesional. En este momento la paciente se le indica radioterapia a sistema nervioso central, se le dan 5 fracciones en un total de 30 grays. El modo fue radioterapia en 3D y se suspendió durante el transcurso, durante este mes, la inmunoterapia. En el mes de octubre del 2021, luego de varios meses en pembrolizumab, pues la paciente presenta franca progresión clínica y radiológica de las lesiones. Podemos ver en la imagen inferior derecha la lesión que inicialmente tenía 10 centímetros, ahora mide aproximadamente 20. Tiene progresión pulmonar con nuevas lesiones de distinto tamaño en ambos campos pulmonares y se presenta con ascitis, ¿verdad? Que es compatible con carcinomatosis peritoneal. En este momento se decide suspender el pembrolizumab por la progresión franca que se documenta y se inicia taxanoplatino, se inicia cisplatino con paclitaxel. Esto fue en octubre del 2021. Desafortunadamente, la paciente en diciembre del 2021 presenta un episodio presenta COVID, es leve, pero nuevamente se suspende la quimio. En enero del 2022, la paciente presenta un episodio convulsivo, entonces nuevamente se le realiza una resonancia cerebral y se documenta una nueva lesión, en este caso cerebelosa derecha, que es la que podemos ver en esta resonancia. Se ingresa al hospital militar y se decide iniciar radioterapia al sistema nervioso central. Desafortunadamente, la paciente por el deterioro neurológico se decide
enviar a shock, se pone bajo ventilación mecánica invasiva y fallece 2 días después del ingreso por la convulsión. Si hacemos cuentas y miramos detalladamente el tiempo de tratamiento, podemos ver que la temozolomida tuvo una sobrevida libre de progresión, o sea, el tiempo de progresión de 12 semanas, del pembrolizumab de 16 semanas y una sobrevida global en total en 10 meses, que según lo que nos explicó Mario en diapositivas pasadas, pues por ahí anda el promedio de los pacientes bajo tratamiento con quimioterapia. Algo bien curioso es que la paciente, al interrogarla, nos dijo que tenía múltiples lunares, lo decía ella, desde el nacimiento, aproximadamente más de 100 en todo el cuerpo, y de estas características podemos ver que algunos no tienen bordes definidos, son elevados, incluso muchos de ellos tenían hipertricosis. Esta es la foto del último ingreso de la paciente cuando tuvo el evento convulsivo. Podemos ver que tiene infiltradas toda la dermis por el melanoma con múltiples nevos, que son los que traía de nacimiento, y la masa en el flanco derecho, que es gigante, más o menos 20 centímetros. Y esta es la foto del tórax anterior. Podemos ver que incluso la masa infiltra la mama derecha y toda la piel del abdomen y parte de la izquierda. Al ahondar un poquito más en los síndromes que pudiera tener la paciente desde nacimiento, pues concluimos que pudo haberse tratado de un síndrome de nevo melanocítico congénito. Este síndrome pues es una lesión congénita, como bien lo dice la palabra, que se forma durante la gestación y aumenta la proliferación de los melanocitos. Hay una proliferación de los melanoblastos incluso durante la gestación, y hay algunos casos extremadamente raros pero documentados de recién nacidos con melanoma y ya metástasis lejos del lugar de donde nació. La incidencia es de 1 de cada 20,000 nacidos vivos, o sea que en Guatemala aproximadamente tendremos unos 600 niños con este síndrome. La relación de hombre-mujer es de 3:2, 3 mujeres por 2 hombres, y en el 75% está asociado a hipertricosis. Hay una manera de dividirlo en base al tamaño, que son pequeños, medianos, grandes y gigantes, y por la descripción que tenía la paciente de inicio, probablemente era un nevo gigante desde el nacimiento, más de 40 centímetros. En cuanto a este síndrome de nevo congénito, pues se han identificado distintas mutaciones. En el primer estudio, que es el estudio superior, podemos ver que al menos en los que tenían síndrome de nevos congénitos, no mostraron mutaciones en BRAF. Aquí no hacían distinción de tamaño ni edad, únicamente de distribución. Y el 81% de todos los pacientes tenían mutaciones en NRAS, más no en BRAF. Ahora, en esta serie de datos, en el estudio inferior, dividían a los melanomas, a los pacientes con nevo congénito en tamaño, y se evaluó que se llegó a la conclusión de que mientras más grande es el nevo, menos mutaciones, al menos en BRAF, tiene. En esta serie de casos, el 61% de los pacientes con nevos menores a 15 milímetros, que son la definición de nevos pequeños, tenían mutaciones en BRAF, que es bastante alto, y con el aumentar del tamaño, pues disminuía. Entonces, no voy a ahondar en esto, pero como ya les describió Karen y Mario, el tratamiento de primera línea para los pacientes que son optativos para inmunoterapia es el pembrolizumab. Al menos en este estudio post-hoc, un seguimiento de más de 5 años, en la gráfica izquierda son las curvas de sobrevida libre de progresión. Y podemos ver, al menos en este estudio que comparaba con ipilimumab, que en los pacientes con pembro tenían 8.4 meses de sobrevida libre de progresión y de sobrevida global 32.7, que la distancia en meses es abismal comparado con nuestro paciente, que al pembrolizumab tuvo una sobrevida libre de progresión de aproximadamente 16 semanas y una sobrevida global de 10 meses,
que el uso del pembrolizumab le da 30 veces más de sobrevida global. Ahora bien, hay una vía en auge, que, como dijo Cari, se ha identificado en un poco menos del 50% de los pacientes con melanoma y un poco más en los pacientes que presentan progresión al pembrolizumab, que es la vía del BRAF, que son las quinasas que responden a mutágenos. En este caso está el receptor del factor de crecimiento epidérmico y podemos ver que está asociada a la vía del PI3K, AKT, mTOR, longitudinalmente y horizontalmente se conecta con la vía del RAS, que es RAS, RAF, MEK, ERK, y luego se entra al núcleo en forma de factores de transcripción que promueven la proliferación y metástasis. En estos casos, los pacientes pueden tener mutación en el BRAF y hay una activación perenne y no dependiente de factores del crecimiento de las quinasas del RAF, en este caso es BRAF, B600C. Entonces, la célula, aunque no tenga estímulo del factor de crecimiento, inevitablemente se está autoestimulando, está creciendo y haciendo metástasis. Entonces, en los pacientes que tienen melanoma con BRAF mutado, pues hay estudios. En este caso tenemos los estudios COMBI que evaluaban el uso de dabrafenib y trametinib, que es terapia target dirigido contra la quinasa BRAF B600C exclusivamente en los pacientes que tienen mutación B600C. Entonces podemos ver aquí, aunque en este estudio que fue en el 2016 no se había alcanzado la mediana de sobrevida global, en la última actualización pues viven más de 24 meses, ¿verdad? Comparado con los 10 meses que vivió nuestro paciente, pues es una gran diferencia. Y en cuanto a sobrevida libre de progresión, están aproximadamente 11 meses. Entonces, es de contrastar los resultados que en los pacientes que tienen BRAF B600C podemos tener hasta 25 meses de sobrevida global y en los que usamos pembrolizumab hasta 32 meses en el mejor de los casos, comparado con la quimio convencional, como les mencionó Mario, que aproximadamente son 4 a 3 meses de sobrevida libre de progresión. Entonces, comparando la temozolomida, aquí en este estudio que es una revisión sistemática y usaron diferentes estudios, diferentes combinaciones, y en el mejor de los casos del uso de temozolomida que se asoció con interferón, la sobrevida global fue de 9.7 meses y el uso de temozolomida solo es de 7.7 meses. Entonces, podemos ver la distancia, bueno, el tamaño que hay de diferencia entre sobrevida global de la quimio habitual versus terapia target o versus inmunoterapia. Entonces, como conclusión, lo mejor es la prevención y la detección temprana. Entonces tenemos que tener identificar los pacientes que tienen riesgo, por ejemplo, los pacientes que tienen, que son de tez blanca, que tienen más de 100 nevos en el cuerpo, que tienen exposición solar, que tienen nevos displásicos, que tenemos que ver el tamaño, el borde, el color, el cambio del tamaño, la asociación con hipertricosis, con crecimiento de vello. Idealmente es el inicio, identificar estas lesiones tempranas, porque si son tempranas el tratamiento es quirúrgico y curativo. Y si no fuese así, pues idealmente es el inicio temprano de inmunoterapia, que desafortunadamente no fue el caso de nuestra paciente, pero ya vimos que son casi 3 años de sobrevida global con el uso de inmunoterapia. Únicamente, no sé si tienen alguna duda o comentario. Gracias, Luis. Gracias a todos por sus casos, por la exposición de casos. Realmente el melanoma es una enfermedad con nosotros que en Latinoamérica tiene diferentes características que el resto del mundo. Realmente el melanoma en muchas áreas es de personas blancas. Aquí con nosotros es una enfermedad que está como en el 8º lugar por frecuencia. No somos blancos, evidentemente.
Y la otra característica es que hay 4 tipos de melanoma y con nosotros se da más frecuente el melanoma que no asociado a áreas no expuestas de la piel al sol, ¿verdad? Nuestro principal melanoma es alacral, que principalmente tiene la característica de manifestarse más en extremidades, sobre todo en pies, piernas, que casi siempre pasan cubiertas del sol. Y eso se piensa que se debe a alguna variación genética. Realmente lo único que nos puede salvar en el melanoma es estar atento a los cambios de los lunares. Un lunar que cambie de características en 2 o 3 meses, a ese aquí hay que ponerle atención. Ya vimos que si un melanoma pasa de 1 milímetro de espesor, pues esa es un tumor que va a ser sumamente agresivo y que va a ir metastatizando con el tiempo, que tenemos suficientes armamentarios para detenerlo en una etapa 4, pero no es un intento curativo, ¿verdad? Ya la inmunoterapia ha venido tomando mucho, se ha venido posicionando cada vez más, tanto en enfermedad avanzada como en enfermedad temprana. Es muy caro, o sea que lo mejor es usar bloqueador solar, estar atento con los lunares. Y por último, también el melanoma. Todos pensamos que es un lunar de color, pero como expuso Amílcar, algunas veces se presenta en mucosas que nunca se les ha pegado el sol. Y también hemos visto melanomas amelonóticos que ni siquiera de color cambian, ¿verdad? Entonces, atentos a eso. Si no hay otro comentario, pues ya vamos sobre el tiempo, así que les agradecemos a Luis, a Karin, a Mario, sobre todo a Milcar. Gracias por participar y nos vemos pronto. Gracias a todos.